Muy buenas a todos y sean bienvenidos una vez más a nuestro canal de Reparando un poco. Vamos a presentarte en esta oportunidad un microondas, ¿ok? En el cual el teclado no le está funcionando, ¿ok? Vamos a prender. Encendemos nuestro equipo, ¿ok? Y vamos a revisar aquí que nuestro teclado, ok, está allí y no está funcionando el teclado. Esta es una falla que siempre se presenta en estos microondas, ok, y por tanto a veces es difícil de reparar ese teclado por falta de por lo menos si tiene una pista rota o tiene dos pistas, tres pistas rotas, es difícil reparar esas pistas que son con una tinta que es conductora y a veces pega, a veces no pega. Y bueno, para solucionar eso de una vez, vamos a presentarte este video, ¿ok? Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Ok amigos, aquí estamos entonces con la reparación de este teclado. Ok, tenemos esta reparación de este teclado y bueno, ya lo sacamos ya del microondas. Ok, lo que vamos a hacer aquí es vamos a desarmar el flap. Esto se abre con un si no sale normalmente con las manos, si está muy pegado, lo que podemos hacer es con un secador de cabello o con un secador de cabello, que algo que eche aire caliente, ok, podemos sacar esta parte, ¿okay? Vamos a sacar esta parte, por lo menos ya lo tengo un poquito ya adelantado. Ok, y la falla está es que aquí siempre en esta parte se tiende a dañar o orín de cucaracha, de chiripas, o orín de o pupú de chiripas, o esos animalitos que siempre vienen y nos dañan nuestros equipos. También puede ser también hormigas que vienen y se comen las pistas también por este lado. Ok, o que una pista se haya quemado o X o Y, ¿ok? Entonces siempre es este problema con estos microondas. Entonces lo que vamos a hacer aquí es vamos a colocarle, ¿ok?, para todos los que están viendo este video, vamos a colocarle pulsadores, ¿ok?, de esos pulsadores. Estos pulsadores se los vamos a colocar a cada uno de los botones de este equipo para así solventar de manera definitiva este problema. ¿Okay? Entonces tenemos aquí papel y lápiz para ver lo de las pistas. Es muy importante lo de las pistas. Vamos a desarmar aquí. No necesitamos, por los momentos no necesitamos este tornillo, esta pieza. Okay, vamos a sacarlo por aquí, y lo que necesitamos en sí es esta parte. Okay, lo primero que debemos hacer es vamos a contar el número de pistas que tiene nuestro teclado. Esta por lo menos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pistas. Okay. Ahí, como pueden ver, no sé si se puede ver allí, 11 pistas. Okay. Y lo que vamos a hacer es entonces vamos a plantearlas aquí en este papel. Ok, tenemos 11 pistas, correcto. Vamos a colocar entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 y 11. ¿Okay? 11 pistas. De las 11 pistas vamos a hacer todo lo que es el teclado, este teclado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 cuadros. ¿Okay? La mayoría tienen 3, el único que tiene 2 son estas dos y esta tiene los 6. Correcto, entonces vamos a hacer 26 recuadros. ¿Okay? Lo podemos hacer con una regla. Por lo menos una, 2. Ok, este es nuestro plano, como nosotros vamos a hacer este. Ok. Ok, por lo menos este tiene 6. Vamos a agarrar aquí. Ok, vamos a tratar de hacerlo lo más centrado posible. Por lo menos este tiene aquí, este tiene aquí, este tiene aquí y este tiene aquí. Okay. Ahora viene este y este tiene 2. Vamos a colocar aquí. Okay. Y ya las demás que vienen, que serían todas estas, vienen ya completas. Sería 1, 2. Ok, lo que podemos hacer aquí es colocarle los nombres. Papas al horno. Huevo. Pollo. Y este es inicio. Ok, ya tenemos todos los nombres. Y lo que vamos a hacer ahora es identificar, por lo menos este es el cable número 1. Ok. La pista número 1. Esta es la pista número 1. Lo que vamos a hacer aquí es ir hasta donde nos llegue esa pista número 1. Vemos aquí y aquí están todas las pistas. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, tiene 11. Entonces la pista número 1 vamos a ver dónde nos llega. Seguimos la pista. Ok. Esta la seguimos, la seguimos, la seguimos. Esta nos llega aquí. Ok. Aquí 1, 2, 3. El 1 nos llega en 3 pistas. Lo que vamos a hacer aquí es voltearla. Entonces nos llega aquí. En tiempo, en parar, borrar y en reloj. Entonces la pista número 1 nos llega, vamos a colocar aquí 1, nos llega en tiempo. La 1 sigue para parar, borrar y la 1 es para reloj. ¿Okay? Ahora vamos con la pista número 2, que es esta que está aquí. Entonces esta nos llega a esta que está aquí. ¿Okay? 1, 2, 3 y wow. Vamos a ir poco a poco. Este es 1, aquí la rayita, ¿ves? 2, 3. Entonces en las 3 primeras nos llega la número 2, que sería pollo, huevo y papas al horno. Número 2. Okay. 2, 2 y 2. Y nos llega a una última que vamos a ir viendo, ¿ok? Hasta donde nos llega. Hay que jugar laberinto. Ok, para ver hasta dónde nos va a llegar. Okay. Y vamos. Y nos llega la última a esta que está aquí, que sería potencia. Ok, potencia también aquí. 2.
¿Okay? Ya tenemos entonces la 1, tenemos la 2. Vamos con la 3. Por último vendría inicio, que es el 7. ¿Okay? Ahí tenemos todos los números grabados del 1 al 7. Ahora viene 8, 9, 10 y 11. 8, 9, 10 y 11 ya vendrían siendo estas que están de este lado ahora, ¿ok? Todas estas que están de este lado. Entonces vendría la 8, que sería esta, ¿ok? Vamos a ir viendo para dónde nos llega cada una. Entonces nos llega aquí 1, 2, que serían huevo y pan, 8. Vamos a colocar aquí abajo, ¿ok? 8, huevo y pan, 8, correcto. Y nos sigue por aquí, ok, viene esta que es del medio que dice minuto más. Luego nos viene descongelar autopeso. Vamos a seguir viendo. Aquí nos falta esta es 1. Okay, el 1 aquí. Esto se me pasó aquí. Este es el 1 minuto. ¿Okay? Y bueno, seguimos aquí en la 8, que sería este que está aquí. Nos llega aquí a 8 a minuto 8. Luego nos llega a descongelar peso. Descongelar peso, que es 8. ¿Okay? Y vamos a ver si sigue para más lados. Esta misma 8 nos llega aquí y nos termina aquí. O sea, en 2 y en 6. ¿Okay? Estos son los números que vamos a ir quitando y vamos a ir marcando. Entonces viene la 9, que sería esta. ¿Okay? Bueno amigos, ya sabiendo ya nuestro panel, ok, y los números dónde van y cada cual dónde va, ok, verificando cada número, ok, de cada línea, ok, vamos a hacer el otro procedimiento, ok. Podemos vamos a sacar esto. Vamos a despegar aquí esta pieza. Ok, vamos a despegar esta pieza de donde va. Ok, ya despegando esta es la que vamos a utilizar para colocarlo al final. Ok, vamos a apartarla por aquí. Y esta sí podemos disponer de ella. Ve que ahí están las pistas que están rotas. Ok, y bueno, lo que vamos a hacer ahora es abrirle huequitos con un taladro a cada una de las piezas, pues, no importa que que dañemos esta membrana, porque no la vamos a utilizar más. Ok, vamos a abrirla lo más centrado posible de cada botón. Abrimos uno y así todo el centro. Ok, hay unos huecos que están interfiriendo aquí en esta parte, ok. Estas piecitas donde está interfiriendo vamos a tener que picarlas, ok. Aquí está, por lo menos aquí está una, esta está limpia. En la segunda hay un obstáculo que hay que picar, ok.
estamos ya casi listos. Vamos a medir aquí. Ok, vamos a ir viendo. Okay. Y vamos a ir lijando o limando, quitándole todo lo que es las... Aquí ya podemos, ya tenemos todos los huecos listos, ok. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es quitarle esta membrana. Como les dije, si está muy pegada, le echan un poquito de aire caliente, ¿okay? Puede ser con una pistola de calor o con lo que tengan en sus manos, pues puede ser también hasta con un secador de cabello, ¿okay? Y bueno, que recuerden a nuestros amigos que nos están viendo en estos momentos que se suscriban, ok, se suscriban aquí donde dice la campanita de suscripción y le dan a la campanita para que cuando yo suba otro video les pueda llegar ese video, pues, puedan ver lo que estamos haciendo en este canal. Vamos a limpiar un poco aquí para seguir trabajando, ¿okay? Ok, amigos, ya estamos listos con los huequitos. Ahora vamos a, si tienen estos pulsadores a la medida, ok, ellos tienen que meterlos allí y cortar a la medida, ok, que nos quede solamente que cuando tú pulses nos quede perfectamente bien, ok, correcto. Entonces lo que vamos a hacer es picar todos nuestros pulsadores, picarlos a la medida, ok. Pueden hacerlo, bueno, yo lo voy a hacer con esta tenaza, ok, y ustedes lo pueden hacer lo que ustedes puedan ver, ok. Ahí queda más o menos, okay. Y lo que pueden hacer para retocarlos es pueden ser con una lija, okay. Tratando de agarrar esto, no vaya a ser que se les vaya a dañar. Agarren esto, una lijita, okay. O pueden ser también con
con esmerilito pequeño, para que cuando tú presiones quede prácticamente al ras de esto, ¿ok? Del borde, pues. Cuando le coloquemos nuestro panel, ¿ok? Nos quede lo más pegado posible, ¿ok? Y lo más sencillo posible allí pegadito, pues. Bueno, aquí vamos a comenzar a picar todos nuestros pulsadores, ¿ok? Vamos a picarlos todos a las medidas. ¿Okay? Ahí los vamos picando todos a las medidas. Y después los vamos a esmerilar, o los vamos a ver cómo hacemos para quitarle esa rebaba que le queda. ¿Okay? ¿Ve cómo va quedando? Mira, ¿ven? Mira. Tienen que hacerlo lo más pegadito posible, ¿ok? Y así vamos a hacer con todos estos pulsadores.